19:44, damos inicio al Dialogando de hoy, martes 17 de septiembre. Saludamos a todos los profesores en su día. Hoy es el Día del Profesor en homenaje a José Manuel Estrada, académico, político, historiador, periodista, ¿no? En el día de su fallecimiento se conmemora el Día del Profesor, así que va nuestro saludo, nuestro reconocimiento a todos los docentes, tanto del nivel secundario como también del nivel universitario. Si bien el Día del Docente Universitario es el 15 de mayo, el 15 de mayo fue instituido como el Día del Docente Universitario por la gesta del correntinazo en el año 1969, que marcó el principio del fin de Onganía. Se generó aquí en Corrientes un movimiento organizado por la Federación Universitaria del Nordeste, denunciando al rector Carlos Walker, creo que era el apellido, si mal no recuerdo, Carlos Walker, y en defensa del comedor universitario, porque había una propuesta de privatizar el comedor universitario en la época de gobierno militar, gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Entonces, desde la Federación Universitaria del Nordeste se organizó una movida, una manifestación en la que lamentablemente le costó la vida a Juan José Cabral en la Plaza Cabral. Bueno, por esta gesta del 15 de mayo de 1969 es que se instituyó el Día del Docente Universitario, pero lo mismo en esta fecha, 17 de septiembre, también aprovechamos para saludar y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, no solamente saludar, sino que reconocer a todos aquellos que ejercen la docencia como un apostolado y sobre todo aquellos que ejercen la docencia en la educación pública y dentro de la educación pública, particularmente la educación superior pública por la situación que está atravesando. Y este es el primer tema del programa de hoy porque lo tenemos en comunicación telefónica al ingeniero José Leandro Basterra, vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste. Ingeniero Basterra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, Liliana. Un saludo muy grande para todos los docentes y las docentes de nuestra querida universidad. Así que bueno, en un día especial, ¿no? Un día especial, no sé si de festejo, sino de conmemoración fundamentalmente de esta labor que con tanto honor uno la lleva y que la llevamos todos los docentes. Bueno, justamente, ingeniero Basterra, usted como docente universitario, ¿cuántos años ejerciendo la docencia en la Universidad Nacional del Nordeste? Usted creo que fue por 2 periodos decano de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Exactamente, sí. Y yo ya llevo de docente 33 años aproximadamente. 33 años, sí. 33 años más o menos de docente universitario. Tuve... por suerte apenas me recibí, estuve como auxiliar docente en alguna de las cátedras, ¿no? Paralelamente a mi actividad profesional, que la tuve y la tengo, digamos, pero siempre como docente en materias con una dedicación simple, porque no soy investigador, pero con una actividad plena en la docencia. Nunca la dejé desde que me recibí prácticamente, desde que egresé como ingeniero de nuestra facultad, ejercí la docencia, ¿no? Así pasé por todas las instancias, desde ayudante de cátedra a jefe de trabajo práctico, a profesor adjunto y bueno, por suerte después profesor titular, y bueno, después tuve la suerte también de ejercer la
el decanato de nuestra facultad y ahora, bueno, como vicerrector. Bueno, con toda esa trayectoria y esa experiencia en el ámbito académico y en la docencia universitaria, cumpliendo distintas funciones, pero más de 30 años como docente de la universidad, porque como decano y como vicerrector continúa dando clases, ¿no? Exacto. Recién señalaba que, sobre todo en estos tiempos, reconocer a aquellos que ejercen la docencia universitaria. ¿Y por qué señalo y remarco en estos tiempos? Por lo que la situación que están atravesando las universidades nacionales en relación al presupuesto. El Congreso de la Nación Argentina recientemente sancionó la Ley de Financiamientos para las Universidades Nacionales y el presidente Javier Milei, esto ya lo había adelantado, y tras la sanción en la Cámara de Senadores volvió a decirlo, lo reiteró, y el día domingo, cuando hizo ese acto en el recinto de la Cámara de Diputados presentando el presupuesto general de la Nación, lo volvió a decir, que va a vetar esta ley votada por el Congreso de la Nación para el financiamiento de las universidades nacionales, ¿no? ¿Cuál es, qué van a hacer, digo, en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todos los rectores de todas las universidades nacionales, en el ámbito de la docencia universitaria? ¿Qué van a hacer si el presidente cumple realmente y veta esta ley en cuanto al presupuesto universitario y también en cuanto a la situación salarial de los trabajadores, ¿no? Docentes como no docentes? Exacto. Bueno, yo creo que justamente, ¿no? Hoy al principio decía, ¿no? El conmemorar y quizás no festejar, ¿no? Porque encontrarse con una noticia en el día del docente, encontrarse con una noticia que teníamos una ley de financiamiento universitario votado y aprobado por el Congreso y que la noticia del veto del presidente, o encontrarnos también con un presupuesto en donde el presupuesto para la educación superior alcanza prácticamente el 50% que había solicitado el CIN, o que se sigue con la suspensión del financiamiento de la educación técnica en la Argentina, realmente nos pone en una situación, sinceramente, una situación muy crítica, ¿no? Una situación muy crítica, una situación en donde los rectores a través del CIN están en un estado constante de reuniones y de ver cómo sigue esta situación, ¿no? Porque el hecho del veto significa un retroceso nuevamente a lo que es las negociaciones dentro del presupuesto universitario, que después de la movilización que tuvimos en abril habíamos llegado a un porcentaje con respecto a los gastos de funcionamiento, pero la cuestión salarial es la que impacta en todos los trabajadores y en la vida diaria de lo que significan los trabajadores docentes y no docentes. Es una cuestión que no se soluciona ni hay perspectiva de solución, ¿no? Estamos con prácticamente entre un 60% de pérdida de poder adquisitivo con respecto a diciembre del 2023, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo muy importante en los sueldos de los trabajadores universitarios, ¿no? Entonces, esa situación crítica es la que nos lleva a repensar en todo esto, nos lleva a pensar en lo que significa la vocación del docente que sigue dando clases, en el docente que no baja los brazos porque ya pasa, ¿no?, una cuestión de vocación, también venir a dar clase bajo estas circunstancias y ante la criticidad de la situación por la que estamos atravesando. Por eso es importante esta unión que hay entre los gremios docentes, no docentes y el Consejo Interuniversitario que están trabajando denodadamente para encontrar una solución, encontrar soluciones de diálogo con la Subsecretaría de Políticas y con el Ministerio de Capital Humano como para llegar a una solución responsable
Pero bueno, esa es la situación actual, la situación actual del veto de la ley. Así que bueno, esperemos que se pueda seguir dialogando y que se llegue a un punto de equilibrio que nos convenza a todos, ¿no? A los trabajadores, a las universidades y al gobierno. Pero ingeniero Bastierra, un funcionario del Gobierno Nacional del área, no recuerdo en este momento el nombre, del área educativa universitaria, declaró que las universidades no son prioridades, que para esta Exacto. gestión de gobierno, en esta etapa, la prioridad es la alfabetización. O sea, es increíble, esto yo lo decía días atrás, increíble que en plena democracia tengamos que estar como que la disyuntiva, tengamos que elegir entre alfabetización o educación superior. Entonces, ante esto que el veto presidencial, más estas declaraciones de un funcionario del gobierno nacional diciendo que la prioridad es la alfabetización, no las universidades, ¿qué se va a hacer, digamos, ante esta política del gobierno nacional que parece ser inflexible? Bueno, justamente uno no concibe un país sin sistema científico y tecnológico, y el sistema científico y tecnológico de un país se basa en la educación superior. Entonces son modelos de país evidentemente que no condicen con lo que uno pretende, lo que pretende la sociedad, ¿no? Que pretende un país desarrollado, un país que se desarrolle, pero si no tenemos educación superior y si no tenemos un sistema científico y tecnológico consolidado, no lo vamos a poder lograr. Sin duda que la alfabetización tiene que ser un programa clave y básico en un país. Yo no tengo duda de eso, pero tampoco tengo duda de que la educación superior no puede estar ajena a un presupuesto o que puede estar ajena a la política de un gobierno, ¿no? Por eso es lo crítico que uno puede ser y lo que va a luchar para que la educación superior siga manteniendo. Tengamos en cuenta que la educación superior de Argentina es líder, es referente de educación superior, por lo cual no hay alternativa, pero evidentemente tendremos que seguir luchando con toda la fuerza, ¿no? Por eso insisto con la importancia de que estemos todos unidos, así como en abril estuvimos todos juntos para lograr esa marcha y ese quiebre y esa bisagra que logramos conseguir con el financiamiento de los gastos. Pues yo creo que nuevamente es el momento de estar todos juntos, ¿no? Porque ¿Y cuál es, además de seguir juntos, digamos, y trabajar y generar un plan de lucha, todos los sectores que hacen a la comunidad universitaria, todos juntos, sin grietas? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Una nueva marcha federal por la educación pública, como usted recién refería, ¿no? A la marcha del martes 23 de abril, que fue contundente de norte a sur, este a oeste, en toda la Argentina. Hasta hace unas semanas atrás también hubieron jornadas de paro docente y de trabajadores no docentes en las universidades nacionales. Bueno, ¿hay un plan de lucha ante esta situación y ante esta decisión política inflexible por parte del gobierno nacional respecto a las universidades? A ver, si bien no es que exista ya un definido plan de lucha, sí existe la intención de visibilizar primero este problema, ¿no? Primero visibilizarlo, así como se hizo la vez pasada, ¿no? La vez pasada la actividad del plan consistió primero en visibilizar el problema, visibilizar lo que significa el presupuesto universitario en este caso, y después generar el plan de lucha correspondiente. Si hay que hacer una movilización, seguramente tendremos todo el apoyo, así como lo tuvimos en el 23 de abril, seguramente lo volveremos a tener. Pero eso van a ser decisiones que se van a ir tomando a medida que transcurra, digamos, ¿no? El tiempo y siempre y cuando no se encuentren los canales de diálogo que todos estamos pretendiendo, ¿no? Por eso es importante y insistimos mucho con esto de poder dialogar con las autoridades, de poder dialogar y de poder saber cuál es verdaderamente el plan, porque así como está, y creo que lo marcaste muy bien, ¿no?
marcaste el hecho de que la prioridad que salga un funcionario, es decir, que la prioridad del plan de alfabetización y no la educación superior, marca lo que es el programa del gobierno respecto a la educación superior, que hasta ahora no lo sabemos sinceramente, ¿no? Porque no tenemos un plan de gobierno. Entonces, creo que eso va a ser lo más importante, ¿no? Poder seguir dialogando y viendo y trabajando para que esto, para poder llegar a no llegar a una movilización, no llegar a acciones que no sé, que el pueblo no quiere tampoco tanto de esto, ¿no? El pueblo quiere que nosotros estemos en las aulas enseñando, formando profesionales, y es lo que nosotros también queremos, ¿no? Es lo que nosotros queremos. Francisco, ahí estamos al aire. Bien, perdón, no estaba escuchando bien, ingeniero Basterra. Sí, entiendo, el pueblo no quiere manifestaciones, no quiere calles cortadas, ¿no? Pero bueno, ha elegido a este gobierno para que se termine la gente en la calle y Bullrich ha generado un protocolo para también sacar a la gente de la calle, reprimiendo. Ya vimos todas las manifestaciones de cómo actúa y se aplica en Buenos Aires el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero tenemos docentes, como también en distintos sectores de trabajadores, con salarios bajo el índice de pobreza. Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo siempre doy el caso, ¿no? Un profesor titular, sin antigüedad, obviamente, ¿no? Sin antigüedad, con dedicación exclusiva, está cobrando cerca de 880.000 pesos. Estamos por debajo de la línea de pobreza. Es un profesor titular, un profesor titular con dedicación exclusiva que seguramente tiene un doctorado, una maestría para poder llegar a ser titular con esta dedicación, hablando obviamente sin antigüedad, ¿no? Pero estamos hablando con salarios realmente muy bajos, y que insistimos con esto, ¿no? Si a eso nosotros estamos pensando que de diciembre a la actualidad hemos perdido ya un 60-65%, cosa que también lo veníamos perdiendo, pero no en la magnitud que lo hemos perdido en estos meses, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de dignificar un sueldo, ¿no? Y en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 que presentó el presidente Javier Milei, en la parte pertinente a la educación superior, estimativamente, si ya tienen conocimiento, ¿no?, de esas partidas que le correspondería a las universidades nacionales, ¿cómo estaría la Universidad Nacional del Nordeste? Estamos en un 50% por debajo de lo que se solicitó, el PIN, porque el mecanismo del presupuesto universitario pasa por el CIN, es decir, el CIN elabora un presupuesto universitario y lo eleva a consideración del ministerio. Es un ida y vuelta de ponerse de acuerdo con el ministerio. Normalmente son números muy parejos con el ministerio lo que se maneja, pero pasa por el Consejo Interuniversitario. El presupuesto que presentó el presidente respecto a lo que presentó el CIN está un 50% del presupuesto presentado. Es decir, eso nos da la pauta que evidentemente con seguridad que la plata no va a alcanzar, porque si estamos hablando del 50% de lo presupuestado por el CIN, estamos en un número totalmente fuera de sintonía con lo que realmente la necesidad que tienen las universidades públicas. Por eso impactó también, no es solamente el veto, como decimos nosotros, ¿no?, del presupuesto o de la ley de financiamiento, sino también lo que significa el presupuesto presentado, claro, porque la proyección para el 2025. Exactamente, se pone a ver, nos encontramos que estamos con un 50%, insisto con esto que sigue suspendido el financiamiento de la educación técnica, por ejemplo,
que eso también impacta mucho, porque nosotros hoy hablábamos con un representante de maquinaria agrícola acá en la facultad, porque estamos organizando una jornada, y nos comentaba la falta de técnicos mecánicos y electromecánicos que tienen ellos en el rubro, ¿no?, de maquinaria agrícola. Claro, si no tenemos educación técnica. Entonces, si encima tenemos en el presupuesto que no va a haber, que se suspende todo el financiamiento de la educación técnica, estamos en la misma situación. Entonces, peor todavía, ¿no?, porque estamos dejando un nicho, digamos, de un nivel de educación técnica muy importante y muy necesario. Que siempre tuvimos. Pero exactamente. Y sobre todo para el desarrollo de economías regionales, como usted bien señalaba el caso, ¿no?, de que no tienen personal capacitado para maquinarias agrícolas. Bueno, lamentablemente, en vez de encontrar respuesta, es como que se endurecen aún más las decisiones del presidente Javier Milei, ¿no? Inflexible y con esta situación que, aunque el Congreso de respuesta cumpla con su función, porque está para dictar leyes, ¿no? Y si sanciona una ley que el presidente no está de acuerdo porque considera que ataca su déficit cero, utiliza la herramienta del veto. Y si en el Congreso sucede lo mismo de lo que sucedió el miércoles de la semana pasada, que no se pudo insistir con la ley de movilidad jubilatoria porque hubieron diputados que cambiaron el sentido de su voto de lo que hacía 2 meses atrás aprobaron, el miércoles pasado dieron vuelta a su voto, no insistieron con lo que habían aprobado y por lo tanto apoyaron el veto presidencial. Hoy esos 87 diputados nacionales que votaron por el veto del presidente y no por los jubilados están a esta hora, me imagino que ya en la Quinta de Olivos, para ser agasajados por haber votado en contra de los jubilados y a favor del veto, con un asado que les ofrece el presidente Javier Milei en agradecimiento por haber votado en contra de los jubilados. Entonces también, si dentro del Congreso se puede insistir con lo que han aprobado, tal cual la ley sancionada en el Congreso, como para rechazar el veto presidencial, sería una herramienta. Pero ya con el antecedente del miércoles pasado con los jubilados, me parece que va a estar difícil de que eso ocurra, va a estar, ¿no? Difícil, exactamente. Yo insisto con que si el plan de déficit cero significa el recorte a los jubilados y no otorgar una ley de financiamiento de la educación, no apostar al desarrollo del sistema científico y tecnológico, me parece que ese no es el camino, ¿no? Me parece que ese no es el camino para llegar a déficit cero. Seguramente los que conocen de economía me pueden decir, es lo que necesitamos, el déficit cero. Bueno, será, pero busquemos también alternativas para que esto no suceda, ¿no? Porque si para llegar al déficit cero vamos a arruinar todo lo que se hizo, porque el problema no es que es el problema ahora, lo que vamos a tardar en poder recuperar nosotros todo esto que estamos perdiendo. Si nosotros perdemos educación técnica, si nosotros perdemos laboratorios, si perdemos investigación, esto no se recupera de un mes para otro porque nos vienen y ponen plata o financian. Esto va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, por eso hay que estar alerta, hay que estar atento y tenemos que hablar también con los gobernadores, con los diputados, para que sepan, que entiendan realmente la necesidad, ¿no? Los gobernadores tienen estas posibilidades también, las universidades, más como la nuestra, que es una universidad, la última universidad prácticamente regional, que está en 2 provincias, que tiene el apoyo muy fuerte de las 2 provincias, de los 2 gobiernos, del mismo signo político y todo.
Me parece que es el momento de unir fuerzas en ese sentido y entre todos presionar como para que no se nos caiga esta ley de financiamiento. Ingeniero José Leandro Basterra, vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, Liliana, a vos, y bueno, nuevamente un saludo a todos los docentes y todas las docentes de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas gracias. Y a través suyo hacer extensivo, ¿no?, este saludo y el reconocimiento a toda la docencia de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches. Gracias. Bueno. Cortina musical, señor Francisco Acosta, operador técnico, ¿no?, responsable de la transmisión de Dialogando por Radio Sudamericana, que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana, y también el responsable de la transmisión en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana.